Saludos amigos y amigas, Padre Diego saludándolos hoy con el ejercicio de Lección Divina, miércoles 6 de abril. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos leyendo en el Evangelio de Juan, ahora en los versos capítulo 8, versos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Muy bien, Jesús ahora entonces se dirige a aquellos que han creído en él. Entonces su atención pasa de los fariseos, de los líderes religiosos, a todos aquellos que han creído en él. Bueno, y que ahora entonces les dirige esta bellísima enseñanza. Y aunque el tono de la conversación empieza siendo muy amigable, muy bonito, con esto que dice Jesús, repentinamente como que vuelve a un tono defensivo por parte de los judíos que le recriminan y que le empiezan, que no lo entienden, no logran comprender a Jesús. Entonces sacan la carta de nosotros somos hijos de Abraham, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hoy subrayar esta expresión tan hermosa de Jesús, tan profunda. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, primero, permanecer en las palabras de Jesús. Ya vamos a escuchar en el capítulo 15 del Evangelio de Juan que Jesús les va a decir: permanezcan en mis palabras, permanezcan en mí. Si no permanecen en mí no pueden dar fruto, pero si permanecen en mí dan fruto, etcétera, etcétera. Permanecer en las palabras de Jesús. El discipulado entonces consiste en esta permanencia en las palabras de Jesús, pero no en permanecer en las palabras de Jesús como si fuera un libro, ¿sí? Como si estuvieran contenidas en un libro y yo me las aprendo de memoria. Miren, uno puede leerse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uno puede citar pasajes de las Escrituras de memoria y saberse los capítulos y los versículos. Uno puede saber en dónde está escrito esta bella oración, el número del salmo. Uno puede saberse de memoria pasajes enteros de la Biblia y aún así no permanecer en las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque permanecer es un proceso dinámico, es un proceso de toda la vida que demanda la atención completa de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de todo mi ser. No es solamente obedecer por obedecer, sino estar en constante relación con lo que Jesús va diciendo, porque sus palabras son espíritu y vida. No son solamente las letras que están ahí, abrí en la fotito de Jesús, no solamente las letras, sino
el espíritu de estas palabras de Jesús, que siempre son nuevas, que siempre tienen un significado distinto, que siempre nos iluminan de una manera distinta. Entonces, este permanecer en Jesús nos va dando a nosotros lo que San Pablo llama el gran o el bien supremo, ¿sí? De eso hablaba en estos días en el círculo de oración aquí en la catedral. El bien supremo. ¿Cuál es el bien supremo? Conocer a Jesús. Y el conocimiento de Jesús nos lleva a nosotros a la mayor experiencia de libertad, a una libertad que nada ni nadie nos puede dar, ¿sí? Una libertad del miedo, libertad de los otros, libertad de nuestras esclavitudes, libertad inclusive de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo, libertad del pecado, como lo dice el mismo Jesús en el pasaje de hoy, en los versículos de hoy. Thomas Merton, que es uno de los grandes escritores espirituales del siglo XX, dice que la libertad es un talento, como los talentos de la parábola en el Evangelio de Mateo. Es un talento que se nos entregó para que nosotros lo negociemos, no para ser desperdiciado, sino para ser negociado. Y entonces nosotros negociamos ese talento hasta que venga Cristo, no haciendo lo que nos dé la gana, no haciendo simplemente lo que nos plazca, sino haciendo todo aquello que nos ayuda a ser verdaderamente quienes somos, que nos ayuda a alcanzar, digámoslo así, como nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad. ¿Y cómo sé yo cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Conociendo a Jesús. San Pablo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13, ahora yo estoy citando pasajes de la Escritura, San Pablo dice en los Efesios que en Jesucristo nosotros encontramos la verdadera estatura del ser humano. Es decir, en la persona de Jesús nosotros descubrimos cuál es la imagen del ser humano que Dios ha plasmado en cada uno de nosotros. Entonces, conocer a Jesús es alcanzar la libertad. Vamos a leer nuevamente este Evangelio. Para nuestra oración final yo quiero hacer algo. Estuve buscando un salmo, una oración bonita, estuve inclusive escribiendo algunas cosas, pero decía, este evangelio es tan profundo, esta palabra de Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es tan rico, es tan profundo que yo quiero invitarlo a que usted use sus propias palabras y le responda a Jesús en oración a esta invitación que Él le hace. Piense tal vez un poco en qué significa la libertad para usted, qué experiencias de libertad ha tenido en su vida y qué experiencias de esclavitud también ha tenido en su vida. Y de acuerdo a eso, respóndale a Jesús. Pídale tal vez la libertad, pídale ser libre de la esclavitud por la que está pasando, qué sé yo, respóndale usted a Jesús con sus propias palabras en oración. Vamos a orar.
y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan un feliz y maravilloso día todos y nos tomamos un cafecito y nos vemos mañana. Salud. Chao, chao.